Hay tres factores principales que impulsan el despliegue de tecnología de sensores: precio, capacidad y tamaño. A medida que los sensores se vuelven menos costosos, más inteligentes y más pequeños, se pueden utilizar en una gama más amplia de aplicaciones y puede generar una mayor variedad de datos a un costo menor. El precio de los sensores han caído en los últimos años y se espera que las disminuciones continúen en el futuro. Los sensores varían ampliamente en precio, pero muchos ahora son lo suficientemente baratos para soportar amplias aplicaciones comerciales. Un sensor no funciona por sí mismo, es una parte de un sistema más grande y comprende microprocesadores, chips de módem, fuentes y otros dispositivos relacionados. En las últimas 2 décadas, la potencia de cómputo de los microprocesadores ha mejorado, duplicándose cada 3 años. Un amplio crecimiento en el uso de sensores más pequeños que se pueden integrar en teléfonos inteligentes y wearables han permitido el desarrollo de la microelectromecánica, combinando electrónica digital y componentes mecánicos que tienen el potencial de impulsar aplicaciones de IoT más amplias. A continuación se presentan una variedad de sensores que se utilizan de acuerdo a su especialidad para aplicaciones específicas en la industria del IoT. En los sensores de posición, la medición de la posición y del desplazamiento de objetos físicos es esencial para muchas aplicaciones para el control de procesos, control de tráfico vehicular, robótica, sistemas de seguridad, etc. Desplazamiento significa moverse de una posición a otra para una distancia o ángulo específico. En otras palabras, el desplazamiento se mide cuando se hace referencia de un objeto a su propia posición anterior en lugar de una referencia externa. Un sensor de posición permite determinar la ubicación de un objeto para tener la referencia de una dirección desde dónde y hacia dónde desplazarse, en el caso de un sistema robótico. Un sensor de posición mide la posición de un objeto. La medida de la posición puede ser en términos absolutos o relativos. Los sensores de posición pueden ser lineales, angulares o multieje. Este tipo de sensor se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales, desde aplicaciones aeroespaciales y militares de alta gama hasta electrodomésticos y electrónica de alto consumo. De hecho, después de la medición de la temperatura, la medición de la posición es la segunda propiedad más común que necesitamos medir en nuestras vidas profesionales. Los sensores de posición, de presencia y de proximidad, como el sistema de posicionamiento global GPS y los transpondedores, pueden proporcionar información sobre la ubicación. El potenciómetro mide una caída de tensión cuando los contactos eléctricos se deslizan a lo largo de una pista resistiva, lo que significa que la posición es proporcional a la tensión de salida. Los potenciómetros están disponibles en formas rotatorias, lineales o curvilíneas y pueden ser de tipo compacto y ligero. Los potenciómetros funcionan bien en aplicaciones con ciclos de servicio no exigentes, entornos no hostiles y rendimiento relajado. Lamentablemente, los potenciómetros son susceptibles al desgaste, especialmente en entornos de alta vibración y/o partículas extrañas, tales como polvo o arena, que desgastan la pista resistiva. Los dispositivos de mayor calidad tienen una larga vida útil en cuanto al número de ciclos, pero a menudo no se tienen en cuenta los efectos de la vibración. Los resolvers son captadores angulares de posición. Consta de una bobina solidaria al eje excitada por una portadora y 2 bobinas fijas situadas a su alrededor. La bobina móvil excitada con tensión B seno de WT y girada a un ángulo θ induce en las bobinas fijas las tensiones. Los resolvers se utilizan en muchas aplicaciones para controlar los motores de forma precisa. Actualmente funciona sin desgaste y a prueba de fallos, incluso en las condiciones ambientales más adversas como en la minería o en el espacio.
Los resolvers son los sensores angulares y de desplazamiento que más se utilizan. El resolver convierte la posición angular del rotor en dos tensiones y la representa en forma clara y absoluta. Los resolvers actuales no suelen tener escobillas y la información del rotor se transmite por inducción. A diferencia de los encoders y los encoders incrementales, los resolvers suministran una señal de ángulo absoluta con una sola vuelta, por lo que no es necesario referenciarlos cuando se conectan. Los resolvers se usan para tareas de control y regulación, por ejemplo, conservadores eléctricos, accionamientos de posición y máquinas con motores independientes. En estos casos, la robustez y la disponibilidad de los sistemas son de vital importancia. Los resolvers sin escobillas funcionan sin desgaste y a prueba de fallos, incluso en las condiciones ambientales más duras, por ejemplo, a temperatura extrema. Los síncronos es un transductor electromagnético rotacional. Es el precursor del resolver, que detecta el desplazamiento angular. La bobina que hace función de primario o rotor se encuentra solidaria al eje de giro. El secundario está formado por tres bobinas fijas colocadas alrededor del primario en forma de estrella y desfasadas entre sí 120 grados, estator. Al rotor se le aplica una señal sinusoidal y se genera en cada una de las bobinas fijas un voltaje inducido con un desfase entre ellos de 120 grados. Sensores lineales de posición, LVTD. Este hace referencia al transformador diferencial de variación lineal. Consta de un núcleo de material ferromagnético unido al eje, que se mueve linealmente entre un devanado primario y dos secundarios, haciendo que varíe la inductancia entre ellos. En el caso de la figura, se puede afirmar que la energía de la corriente en la bobina primaria es igual a la que circula en los secundarios. Como resultado de un desplazamiento que se quiere medir, el núcleo magnético es desplazado de manera que una de las bobinas secundarias no recubra totalmente el núcleo. La corriente inducida en un secundario será mayor que la inducida en el otro. De la diferencia de las dos tensiones medidas de los dos secundarios se obtiene el desplazamiento realizado por el núcleo. Como ventajas, se puede mencionar la alta resolución, poco rozamiento y alta repetitividad. Como inconvenientes, solo puede aplicarse a medición de pequeños desplazamientos. A los sensores ópticos se les puede referir como encoders y constituyen una forma común de sensor de posición que varía desde dispositivos sencillos de bajo costo hasta unidades de precisión que pueden tener un alto costo. A través de todos estos dispositivos, el principio fundamental es el mismo, un haz de luz a través de o sobre una rejilla. La luz resultante se mide utilizando un fotodetector y se genera una señal de posición. Los encoders rotatorios empaquetados están ampliamente disponibles, típicamente con 50 a 5000 conteos por revolución y funcionan bien en aplicaciones en ambientes no hostiles. Sin embargo, en entornos más hostiles, si el sistema de la lente o de la rejilla se oscurece por partículas extrañas, tales como suciedad, virutas o agua, entonces las mediciones serán incorrectas. Al seleccionar un sensor óptico es importante tener en cuenta que si se indica que el sensor tiene 1000 conteos por revolución, esto no significa que sea preciso a 1 sobre 1000 de revolución. Tendrá que leerse con cuidado la hoja de datos del sensor, en particular en el caso de kits de encoders o encoders de anillo que requieren que el usuario realice un montaje del sensor con extrema precisión y para asegurar que no se produzca contaminación alguna. Los encoders convierten el movimiento de una señal eléctrica que puede ser leída por algún tipo de dispositivo de control en un sistema de control de movimiento, tal como un mostrador o PLC. El encoder envía una señal de respuesta que puede ser utilizado para determinar la posición, contar o determinar la velocidad o la dirección. Un dispositivo de control puede usar esta información para enviar un comando para una función particular. Este tipo de sensores tienen alta resolución, alta precisión, alta repetitividad, compacto y tolerancias de alineación moderadas.
Ejemplos de aplicaciones con encoders ópticos se pueden mencionar en aplicaciones de corte a medida. El encoder con una rueda de medición indica al dispositivo de control la cantidad de material que se ha alimentado, por lo que el dispositivo de control sabe cuánto cortar. En gatos de elevación de coches de ferrocarril, la retroalimentación de precisión de movimiento es proporcionado por los encoders para que así los gatos de elevación levanten simultáneamente. En un sistema de aplicación de etiquetas servo de precisión, la señal de encoder es utilizado por el PLC para controlar el tiempo y la velocidad de rotación de la botella. En una grúa grande, los encoders montados en un eje del motor proporcionan información de posicionamiento de modo que la grúa sabe cuándo debe recoger o soltar su carga. En una aplicación en la que se están llenando botellas o frascos, el encoder le dice a las máquinas de llenado de la posición de los contenedores. En un ascensor de coches en un parking, los encoders le dicen al controlador cuando el coche ha llegado al piso correcto en la posición correcta, es decir, la retroalimentación de movimiento del encoder para el controlador del ascensor se asegura de que las puertas del ascensor abierto estén a nivel con el suelo. Sin los encoders puede que se encuentre buscando dentro y fuera del ascensor, en lugar de simplemente caminar hacia afuera sobre un suelo nivelado. En las líneas de montaje automatizadas, los encoders dan retroalimentación de movimiento a los robots. En una línea de montaje de automóviles, esto podría significar la garantía de que los brazos robóticos de soldadura tienen la información correcta para soltar en los lugares correctos. En cualquier aplicación el proceso es el mismo. Un recuento es generado por el encoder y se envía al controlador, que a continuación envía una señal a la máquina para realizar una función. Todos los sensores magnéticos utilizan un principio de medición similar. Cuando un imán se desplaza en relación con un detector magnético, el campo magnético cambia en posición a su desplazamiento relativo. Una forma común es el dispositivo de efecto Hall, disponible en forma de pastilla. A menudo se utilizan en aplicaciones de motores automotrices y eléctricos con un modesto rendimiento de medición. Los sensores magnéticos superan gran parte de los inconvenientes asociados a los dispositivos ópticos, ya que son más tolerantes a la presencia de cuerpos extraños. Sin embargo, estos sensores rara vez se utilizan para aplicaciones de alta precisión debido a la histéresis magnética y a la necesidad de ingeniería mecánica de precisión entre las partes móviles y estacionarias. La hoja de datos de cualquier sensor magnético puede estudiarse cuidadosamente con respecto a las tolerancias de instalación, coeficiente de temperatura y temperatura de funcionamiento. Otra consideración es la proximidad de los materiales magnéticos o cables eléctricos. Los imanes pueden traer algunas partículas extrañas y una causa de fallo operativo es la acumulación de virutas o partículas en el transcurso del tiempo. Los sensores magnéticos no se suelen elegir para aplicaciones con condiciones de impacto o choques severos, puesto que los modernos imanes de neodimio son notoriamente frágiles. Este tipo de sensores son bastante robustos, la mayoría de los líquidos no les afecta, pero como puntos débiles se pueden mencionar la temperatura, histéresis, necesidad de ingeniería mecánica de precisión, no proximidad de fuentes de acero, corriente continua y bajo rendimiento frente a impactos y choques. En los sensores magnetoestrictivo, estos sensores utilizan un fenómeno inusual denominado magnetoestricción, que está presente en algunos materiales. Cuando un imán se aproxima al material, genera una energía que pasa a lo largo del material para su reflexión. La posición se puede medir a partir del tiempo que tarda un pulso de energía en desplazarse a lo largo y hacia atrás de una tira de material magnetoestrictivo, normalmente un alambre delgado o una tira. Casi todos los sensores magnetoestrictivos
Son lineales porque la delicada banda magnetoescitiva debe sujetarse cuidadosamente en una carcasa tal como una extrusión de aluminio. Con la carcasa se consigue que los dispositivos magnetoescitivos no sufran problemas de desgaste o de su vida útil y se puedan utilizar en aplicaciones de alta precisión tales como arietes hidráulicos. Es necesario que el fabricante calibre y combinada con la carcasa de precisión hace que los sensores magnetoescitivos sean relativamente caros. La técnica también es sensible a cualquier otra influencia durante el tiempo de utilización, en especial a la temperatura. Las hojas de datos magnetoescitivas suelen indicar la precisión a la temperatura constante, por lo que los ingenieros de diseño tendrán que realizar sus propios cálculos utilizando el coeficiente de temperatura indicado. El diminuto sensor es muy delicado y los montajes en los extremos de su longitud son críticos. El resultado neto es que los sensores no deben elegirse para entornos donde vayan a estar sometidos a golpes o vibraciones. Cabe destacar que este tipo de sensores son robustos, bien adecuados para presiones altas. El porcentaje de precisión aumenta con la longitud. Los puntos débiles para este sensor, se pueden mencionar que son bastante caros, resistencia deficiente a choques, efectos de la temperatura, inexactos a distancias cortas, inferiores a 100 milímetros. Sensores capacitivos. Un condensador es un dispositivo eléctrico que acumula carga. Típicamente consta de dos placas conductoras separadas por un aislante. La cantidad de carga que el condensador puede almacenar varía según el tamaño de las placas, su porcentaje de solapamiento, su separación y la permeabilidad del material entre sus placas. En su forma más sencilla, un sensor de posición capacitivo mide la separación de las placas. Los desplazamientos suelen ser sobre rangos inferiores a 1 milímetro para la medición de la carga, deformación y precisión. Otro método para detectar la posición rotatoria o lineal es el uso de una serie de placas que se cortan o se graban a lo largo del eje de medición. Cuando otra placa se desplaza a través de ellas, la capacitancia de los circuitos a lo largo del eje varía, indicando así la posición relativa de las dos partes. Los sensores de posición capacitivos son poco frecuentes y rara vez se utilizan en aplicaciones relacionadas con la seguridad. Lamentablemente, así como el solapamiento de las placas, etc., la capacitancia también varía con la temperatura, humedad, materiales circundantes y la presencia de materias extrañas, lo que hace difícil la ingeniería de un sensor de posición estable y de alta precisión. Como puntos fuertes de este tipo de sensor se puede mencionar que es compacto y de baja potencia. Los puntos débiles de este son los coeficientes significativos de temperatura y humedad, sensible a la presencia de materias extrañas, tolerancias de instalación muy estrictas. Los sensores de posición inductivos tradicionales funcionan sobre la base de principios inductivos y de transformadores y han sido utilizados durante más de 100 años. Tiene una reputación excelente en cuanto al funcionamiento seguro y fiable en condiciones adversas, lo que lo convierte en una opción muy automática en numerosas aplicaciones relacionadas con la seguridad. Los sensores de posición inductivos lineales suelen recibir el nombre de reluctancia variable o transformadores diferenciales lineales variables LVDT. Las formas rotatorias se conocen como dispositivos de sincronización, resolvers o RVDTs. Los transformadores LVDTs utilizan una construcción en transformador con al menos 3 devanados de cable, uno primario y 2 secundarios. A medida que se desplaza la varilla, varía el acoplamiento electromagnético entre los devanados primario y secundario. La relación de las señales inducidas indica la posición de la varilla con respecto a los devanados. Esta técnica radiométrica es clave para la alta estabilidad del LVDT y su rendimiento en la medición.
Mientras que los sensores ópticos y magnéticos requieren circuitos electrónicos adyacentes al punto de detección, los sensores inductivos pueden desplazar la electrónica lejos del área de detección, lo que permite que el sensor pueda situarse en entornos hostiles y su electrónica en una posición menos adversa. Sin embargo, debido a la construcción del transformador de devanados, tiende a ser grande, voluminoso y de alto costo. Los puntos fuertes de este es que es de alta precisión, fiable, robusto, funcionamiento en entornos extremos y ampliamente disponible. Como punto débil se puede mencionar el alto costo, voluminoso y pesado.